Bienvenidos a Lobato en compañía. Estamos hoy con Manuela Pérez. Vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de la alta sensibilidad, de los menores, de los niños y por supuesto de cómo nos afecta todo este mundo a los mayores en esta situación a veces quizás siempre tan compleja que llevamos día a día adelante. Como siempre, antes de empezar con nuestra invitada, con Manuela, les voy a trasladar 4 palabras en castellano, como siempre, para nuestra mochila del día a día. La primera es pueril, perteneciente al niño o a la puericia. La segunda, bien me sabe, dulce de claras de huevo y azúcar, con el cual se forman los merengues. Bien me sabe. La tercera, agrura, sabor acre o ácido, cualidad del terreno abrupto, agrura. Y la cuarta, redaño, fuerza, bríos, valor, cuando se suele decir o se dice lo ha hecho con mucho redaño, es con carácter, con fuerza, con consistencia. Bueno, después de estas 4 palabras, Manuela Pérez, muchas gracias por estar en Lobato en compañía, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, un placer. Te he presentado, aparece el rótulo, psicóloga. Dinos un poquito, por favor, qué hay detrás de ese mundo y de esa palabra tan maravillosa que es la psicología, Manuela. Bueno, pues para mí es mi vida, mi pasión, mi profesión, y creo que hoy en día es fundamental porque la salud mental hoy en día es tan importante como la salud física. Que hay de salud física si no hay salud mental. Y los psicólogos, la psicología es muy necesaria en el ritmo de vida que llevamos actualmente. Mira, no sé si nos quieres hacer la distinción del análisis comparado, cómo se trata a la psicología en España y cómo se le ve fuera de este país. Te digo, porque se entiende que cuando uno va al psicólogo dice, ¡buf! ¿Qué te está pasando que tienes que ir al psicólogo? ¿Por qué no se entiende como un anticipo y no como una patología cuando uno va al psicólogo, generalmente? Yo creo que hemos avanzado mucho en ese ámbito. ¿Sí? Hace muchos años, yo ya llevo casi 20 años ejerciendo, y hace muchos años ir al psicólogo era algo como más traumático para patologías más severas, más psiquiátricas. Hoy en día no, hoy en día cualquier persona va al psicólogo por cualquier problema de la vida cotidiana y bueno, en ese aspecto hemos avanzado mucho, y respecto a otros países, bueno, pues cada uno lleva un poco un ritmo diferente. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica van más avanzados que nosotros. Sí. Hace ya muchos años que entendían la psicología como algo natural, algo que cualquier persona puede necesitar. Mira, antes de entrar un poquito más en concreto en tu carrera profesional, cuando nosotros hablamos de Freud, así como general del psicoanálisis y todo eso, ¿cómo ha evolucionado en el mundo profesional tuyo el concepto que teníamos de que la psicología más o menos partía de los criterios de Freud, Manuela? Muchísimo. Bueno, Freud es la referencia, ¿no? Los orígenes, pero en los tiempos de Freud el psicoanálisis no era meramente científico como después, ¿no? La psicología, sí, es una ciencia relativamente nueva. Sí. Pero actualmente el enfoque que trabajamos la mayoría es el cognitivo-conductual, y todo el enfoque es más científico, contrastado científicamente. El avance es... Y si entráramos en tu mundo o en tus desempeños más actuales, que son esos test sobre personas de alta sensibilidad, explícale a nuestros amigos y amigas de la tele qué es esto de personas de alta sensibilidad, Manuela. Bueno, las personas altamente sensibles también es un concepto relativamente nuevo que tiene su origen en Estados Unidos. La doctora Elaine Aron, que es psicóloga, doctora en psicología, pues acuñó este término a raíz de estudiar con sus alumnos, investigar la introversión, la timidez, y se dio cuenta que había un porcentaje de personas que no encajaban en estas características, pero sí, que sí tenían unas cualidades
en común. Sí. Entonces, a partir de ahí, esto fue por los años 90, Sí. y a partir de ahí pues se ha investigado muchísimo respecto a este rasgo de personalidad. Personas altamente sensibles son personas con unas características concretas de personalidad. ¿Qué son, por ejemplo? Que A grosso modo. Sí, a grosso modo son pues emociones muy intensas, o sea, vivir todo de forma muy intensa, las emociones tanto negativas como positivas, un pensamiento también muy intenso, muy profundo, o sea, un pensamiento muy analítico, Sí. también una gran empatía y una sensibilidad a los estímulos sensoriales. En algunas personas se da pues a través de la piel, otras del cualquier tipo de los órganos de los sentidos, pero no a todas ni al mismo nivel ni en lo mismo, pero no tiene nada que ver con los órganos de los sentidos, sino con la sensibilidad en sí. Y todo esto también lleva a una gran sobreestimulación. Es decir, como al percibir muchos estímulos y procesarlos de forma más intensa en el cerebro, pues también requiere más tiempos de descanso por esa saturación. Sí. ¿Y eso es un carácter positivo o negativo en la personalidad? ¿Cómo lo enfocáis vosotros? Bueno, pues es las dos cosas. Yo siempre hablo de fortalezas y debilidades. Sí. Bien enfocado el rasgo, pues con una infancia con buena gestión de las emociones, con buena autoestima, creciendo en un entorno positivo, puede derivar en personas con mucha creatividad, personas empáticas que aportan esa empatía a la sociedad, al bienestar, personas que enfocan esa forma de pensar más analítica hacia también su beneficio, ¿no? Hacia más inteligencia, ¿no? Procesas más o percibes más detalles, en cierta medida es inteligencia. Pero la parte negativa es que si no se gestiona bien el rasgo, al sobrecargarse de estímulos, de vivir las emociones, también las negativas demasiado intensas, puede derivar en problemas de salud mental, ya sea ansiedad, depresión, en los niños fobias, miedos, inseguridad, quejas frecuentes. Entonces, por eso es de ahí la importancia de conocer el rasgo, de identificarlo y poder enfocarlo hacia la parte positiva. Mira, como nos está viendo las personas que lógicamente están diciendo, ¿tendré yo algo que no está identificado en mi manera de obrar, de hacer, de sentir, de reaccionar? ¿Debemos analizarnos todos en el sentido de, como nos hacemos una analítica, hacer un estudio psicológico de cada cual para saber cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, Manuela? Bueno, la persona que crea que pueda identificarse, sí sería recomendable pues que empezara pues haciendo el test. Nosotros en la web de la asociación que yo presido, de Paz España, que es pazespana.org. A ver, repítelo por favor. Paz Hispana. Paz. De personas altamente sensibles. Paz. España, pero en vez de la N y la N, pazespana.org. Sí, vale. Esa es la web de la Asociación de Psicólogos y Profesionales de Alta Sensibilidad, que bueno, nosotros, algunos miembros, hemos validado en la universidad el test de alta sensibilidad para población española, y ahí lo pueden encontrar, el test científico, de forma gratuita. Vale, o sea, podemos acceder a esa página y nos hacemos el autotest. Exacto. Y por lo menos ya tenemos una primera visión de por dónde anda nuestra psiquis en ese sentido. En ese sentido. Bueno, ¿eso puede generar en algún momento que uno sea hipocondríaco en algún sentido? ¿Que se crea que todo lo tiene? Yo creo que es orientativo. Eso lo que encontramos y lo que yo encuentro en la consulta de mis pacientes es en la mayoría una gran satisfacción, en el sentido de decir, pues vale, si por aquí van las cosas que me han podido ir mal, pues ya entiendo de dónde viene, ¿no? El saber de dónde vienen los problemas emocionales y tal que has tenido en la vida, pues te da una tranquilidad, ¿no? Ahora entiendo lo que he vivido, lo que me pasa, lo que me ha pasado. Entonces, en ese aspecto da tranquilidad. Pero también hay un porcentaje de personas que piensan lo contrario, o sea, que llegan a la conclusión contraria. Ahora que entiendo que soy Paz, que soy persona altamente sensible, me preocupa porque
porque no quiero serlo, ¿no? Porque sé que es ser más sensible, al fin y al cabo no encaja en la sociedad Perjudica. actual. No es que perjudique, es que te afecta a todo. Claro, al afectarte todo, al ser todo más intenso, percibir todo de forma más analítica, también es más difícil de llevar en el día a día. Entonces, y además es algo con lo que se nace, este rasgo se nace, no se elige. Claro. Por lo tanto, también hay personas que dicen, uff, vaya, qué mala suerte. Y una vez diagnosticado, ¿le creas o le creáis unas pautas de autogestión de esa alta sensibilidad, Manuela? Claro, a los que vienen a las consultas de los psicólogos que nos dedicamos a ello, lo primero, bueno, la primera orientación es el test, por supuesto. Después las entrevistas que nosotros le hacemos, vamos conociendo a la persona y en función de cómo vaya enfocando esas características de personalidad, pues le vamos trabajando lo que esté fallando o bien aquello que haya que fomentar, que haya que orientar para mejorar. Porque mira, se suele decir que conviene, o muchos de los que hoy se llaman libros de autoayuda, luego te voy a preguntar, hay veces que se dice con carácter peyorativo, pero yo creo que son muy útiles y muy profundos algunos de ellos, ¿no, Manuel? Claro, yo creo que todos los recursos que tenemos en la sociedad son útiles. Sí. De lo que se trata es de encontrar cada uno el que necesita, el que le viene bien, y además son complementarios. Sí. Puedes estar acudiendo a un psicólogo que te ayude o que te trate si tienes alguna dificultad de cualquier tipo, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, de forma complementaria, un libro de autoayuda, o también muchas de las técnicas complementarias, pues para el cuerpo, por ejemplo, tipo pilates, ejercicio físico, todo se complementa. Tenemos hoy en día en la sociedad tantos recursos que lo primero es el autoconocimiento, que cada uno se conozca bien a sí mismo, sepa quién es, sepa qué necesita, y a partir de ahí buscar los recursos que cada uno necesite. Sí, te decía también porque dentro de esas recomendaciones están practicar la meditación cuando te levantas, dedicarte tiempo con todo desconectado, como se suele decir hoy, y por la noche, y dedicarte unos 5 minutos o 10 a ese silencio interior. Eso, ¿hasta qué punto es casi necesario, Manuela? Bueno, pues según la persona es muy necesario, muchísimas personas lo necesitan. Es cuestión de también ajustarlo a la vida de cada uno, al ritmo de cada cual. Incluso en los niños estamos entrenándoles a que aprendan técnicas de relajación, de respiración, que sepan aplicarlas en los momentos del día que lo necesitan. Bueno, luego si quieres nos vas a hablar de algunos de tus libros, y yo entre tanto le voy a leer a nuestros amigos y amigas de la tele, os voy a leer, esta vez os traigo en relación con qué significa la numerología con respecto a nuestra formación personal o nuestra psiquis. Os voy a leer un libro, un parrafito de la clave secreta de los números. Este libro que va a aparecer ahora en pantalla y que yo les voy a leer un trocito de, en concreto, el párrafo que empieza con el que habla del número 2. Y fíjense lo que dicen de este número en relación a la numerología. El número 2 indica amor maternal. Es un nombre masculino que significa amor a la naturaleza, con un carácter hogareño. No se trata de una letra demasiado materialista. Puede usted llegar a grandes alturas y también a grandes profundidades. Emocional y de opiniones fijas, sigue a los demás por instinto. Es hospitalario, pero cuando el número 2 se expresa en sentido negativo, desemboca en el egoísmo. Es un odio culminante a veces. Se ve influenciado por una constante psicológica. Este número aporta un fuerte deseo de compañerismo o de matrimonio. Su lección consiste en la paciencia, la calma, la serenidad de la mente. Dejará las decisiones a otros y su desarrollo oculto siempre dependerá de lo que otros le adviertan. Un poquito del número 2, la clave secreta de los números.
Bueno, en esta clave secreta de los números, que es una aproximación a la numerología, yo no sé qué opinas tú si respecto a los números nos influyen nuestra fecha de nacimiento y cómo influye eso en nuestro carácter, o eso lo ves muy apartado de tu práctica psicológica, Manuela. Bueno, me parece interesante, bueno, lo que has leído me parece interesante, desde luego. Más que nos afecte, todos tenemos, o muchas personas tienen supersticiones, y también es necesario, ¿no? Es parte de la vida. Claro. Y esto que has comentado de la hospitalidad, ser más hospitalario o ser más egoísta, me ha recordado un poco a la empatía de las personas altamente sensibles, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues... Que eso podría ser el antagonismo a, ¿cómo se llama? Los autistas, al mundo del autismo, esa no generación de empatía. ¿Tiene alguna aproximación o no? Bueno, una de las dificultades del trastorno autista, que hoy en día ya se ve más como una forma de ser, una forma de vida, dentro del espectro autista hay muchos grados, está esa falta de capacidad de ponerse en el lugar del otro. Ya en función del grado pues se puede trabajar un poco más, un poco menos. Dinos algo de tus libros, Manuela. Vamos a, como decía Umbral, he venido aquí a hablar de mi libro. Luego lo meteremos en pantalla para que veamos la portada. Háblanos de uno de ellos, por ejemplo, cómo se titula y qué tratas de él. Bueno, nosotros hicimos esos libros con idea de divulgar la alta sensibilidad en la población. Sobre todo están hechos más son un poco más técnicos para especialistas. Sí. Pero uno es salud mental y alta sensibilidad, y el otro es salud mental, alta sensibilidad. ¿Dónde se puede adquirir, Manuela? Vamos a ir al mundo mercantil. Lo tenemos de forma gratuita en ResearchGate para investigadores. Online, claro. En el portal de ResearchGate, que es portal para investigadores, porque nuestro afán era divulgar. Pero también se puede comprar, que lo quiera en papel, en Amazon. Ajá. O sea, Amazon psicológicamente también nos resuelve todo, ¿no? Sí, Amazon nos resuelve todo. Bueno, el otro libro. El de Eres altamente sensible, descubre todas las claves. Sí. Esbózanos un poquito de qué nos encontramos ahí. Bueno, pues nos encontramos un poco de todas las facetas de la alta sensibilidad. Conocer cómo es el rasgo, cómo afecta, cómo se enfoca en los determinados trastornos con los que tiene relación o a los que puede derivar. A nosotros siempre nos ha preocupado mucho, por una parte, que se pueda confundir este rasgo de personalidad con algún tipo de trastorno, como pueda ser el autismo, el TDAH, ¿no? El que comúnmente hablamos de niños hiperactivos. Y también nos ha preocupado mucho el hecho de que no gestionarlo bien derive en problemas de depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, en estos libros se puede encontrar la relación entre el rasgo y este tipo de trastornos, y también hay algunos ejemplos de casos que hemos tenido en consulta, cómo se han dado. Bueno, ahora que me dices lo de la consulta, dinos un pequeño secreto profesional, si te parece, y es a un paciente o una paciente cuando llega a tu consulta, ¿en qué momento dice Manuela, ya le he hecho la radiografía mental a esta persona, con 4 gestos, con 7 movimientos, o cuando ha hablado determinadas cosas? ¿Cuándo a una persona se le ve por dentro, Manuela? Yo creo que el secreto profesional está, por una parte, en la experiencia siempre es un grado. Por otra parte, en la formación, o sea, hoy en día en todas las profesiones hay que estar continuamente formándose, pero bueno, luego también, pues eso, la estrategia de hacer bien tu trabajo y mira, ahí lo tenemos en pantalla, salud mental y alta sensibilidad. Eres altamente sensible, que es lo que has estado hablando antes, hace un ratito. Y sigue, te he cortado, perdona, cuando estás diagnosticando para tus adentros a la persona que tienes delante. Bueno, pues simplemente no hay ningún truco, simplemente pues hacer bien el trabajo y usar las técnicas y las herramientas necesarias. Bueno, y otro asunto más externo.
las personas de la calle, que cuando estamos con un psicólogo o una psicóloga al lado, ¿en qué momento estamos haciendo cosas y estamos un poco ajenos que se nos está haciendo una radiografía por deformación profesional, si quieres, ¿no? ¿En qué momento tú llegas a un sitio y estás poniéndole nombres y como has dicho antes, sesgo no, la palabra que define un estado psicológico, que has utilizado una palabra muy bonita antes, cuando hablamos de las altas sensibilidades, ¿cómo era la palabra técnica? Que se me ha ido ahora, que tú decías, sí, tiene tal cosa. Ay, no sé a qué te refieres. Bueno, lo que te quiero decir, ¿en qué momento tú estás, por deformación profesional, amparando a todos los que tienes alrededor en una situación concreta? Yo creo que eso es más. Sois más los demás, los que no son psicólogos, los que piensan que los psicólogos, si estamos en una cafetería o en una reunión familiar, no desconectamos. Pero eso es, bueno, yo por lo menos no lo hago, yo desconecto. Me acuerdo precisamente cuando me lo dicen, ¿no? Claro. Cuando me dicen, me estás analizando, o me presentan a alguien, dicen, es psicóloga, ay, me vas a analizar, no, a ver, no voy a analizar a nadie. Pero bueno, es como todo, al fin y al cabo, luego muchos detalles y muchas cosas y no te queda otra, ¿no? Cada uno en su profesión la lleva por dentro, la lleva a todas partes. Has dicho antes una cosa que yo quisiera que tratáramos antes de ir a las recomendaciones, que es la formación continua. El estar, cualquier profesional, estar continuamente en su mundo, estudiando, progresando, investigando, en contactos, en conferencias, en debates, en webinar, como se llama ahora. Cuéntanos el doctorado, ¿cómo va? ¿Y por qué Manuela Pérez está en ese proyecto de doctorado? Bueno, pues, a ver, todo empezó porque yo trabajo en el Hospital Jerez Puerta del Sur. Sí. Y estábamos, pues en el año 2013 o así, generamos la USMI, la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, el equipo que éramos en aquel momento, psicólogos, psiquiatras y demás. Y bueno, pues a mí siempre me han preocupado mucho el tema de los diagnósticos en los niños. Yo soy psicóloga infanto-juvenil. Sí. Y el tema de los diagnósticos en los niños, por eso de la rapidez, ¿no? de la inmediatez, llegan los padres pues con mucha prisa para conseguir ese diagnóstico, porque es verdad, en las etapas infantiles hay menos tiempo. No es lo mismo un niño de 3 años que de 3 años y medio, que de 7. No es lo mismo que en una edad adulta donde da igual que tengamos 40 o 42. Entonces, esos diagnósticos erróneos o vacíos de diagnósticos son muy determinantes luego para la vida de la persona, ¿no? Si no se hace con exactitud. Y este rasgo de personalidad, de la alta sensibilidad, se puede llegar a confundir con síntomas de algún diagnóstico. Entonces, yo retomé el libro de la doctora Elaine Aron, el don de la sensibilidad, para ver si muchos de esos diagnósticos que los psicólogos y los psiquiatras estamos muchas veces pues debatiendo en dónde encajarlo, podían ser este tipo de niños. Y a partir de ahí pues me puse a investigar sobre alta sensibilidad, y en España no había ninguna asociación de profesionales que nos dedicásemos a la alta sensibilidad. Entonces fue cuando me planteé los dos proyectos. Por una parte, crear la asociación, que ahora presido, y por otra parte, estudiar el rasgo desde el ámbito científico. Para eso había que estar en la universidad, y la forma de estar en la universidad era hacer un doctorado. Claro, entonces explícale, por favor, como esa es tu cámara, el doctorado tiene como fin llegar a una conclusión y avanzar en un campo del conocimiento, en este caso las altas sensibilidades. ¿A dónde has llegado, si se puede decir, aunque creo que no has defendido todavía la tesis, ¿no? Exacto, la comencé hace 5 años y ahora ya la voy a depositar ya en breve y a defenderla en este mismo año. Bien, pues si es posible, como primicia, puedes decir qué has conseguido con la investigación y qué pequeño problema o gran problema crees que resuelve tu tesis o aporta tu tesis. Bueno, lo principal, lo mejor que aporta mi tesis y el objetivo uno de los objetivos principales que queríamos era crear el test de alta sensibilidad para población española, que se lo publicamos en el 2021. Mi tesis consiste es por compendio de artículos, consiste en una serie de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto. Y bueno, uno de ellos es la adaptación transcultural y la validación del test,
Y, y bueno, y luego tiene otros enfoques, está relacionada con el estrés, con la personalidad y bueno, y también dentro del rasgo de la alta sensibilidad con la sobreestimulación. ¿Cuánto tiempo en 5 años se puede hablar? Me interesa mucho estas particularidades de estudio, de dedicación. Ya saben que nosotros en el programa hablamos mucho de libros y de esos ratitos que hay que dedicarle al estudio. En concreto, una tesis doctoral en 5 años, si tuviésemos que hablar de una media de dedicación al día, aun arriesgándonos mucho, Manuela, ¿qué tiempo de dedicación al día te ha supuesto? Bueno, hoy en día las tesis doctorales son si es jornada completa son 3 años y bueno, yo como era jornada partida porque trabajo compaginándola con trabajo, con vida familiar, con hijos, claro, pues han sido 5 años. 5 años. ¿Y al día? Pues una jornada partida más o menos, media jornada. Dedicada al doctorado. En fin, bueno, pues vamos a ir a unas recomendaciones. Estamos hablando de psicología, de las altas sensibilidades. Estamos con Manuela Pérez, Lobato y compañía. Volvemos enseguida. Hasta ahora, amigos. Seguimos, Lobato en compañía. Estamos con la psicóloga Manuela Pérez. Estamos hablando de las altas sensibilidades. Vamos a hablar del mundo de los niños también en esta segunda parte, y especialmente vamos a leer a un trocito de Don Quijote y también les voy a leer otro pedacito de literatura, en este caso de poesía, y les traigo a Pablo Neruda, un poema muy fino, muy sucinto, quizás breve, pero maravillosamente encantador. Se titula Pensé morir y sentí de cerca el frío. Pensé morir, sentí de cerca el frío, y de cuanto viví, solo a ti te dejaba. Una boca era mi vida y mi noche terrestre, si tu piel, la república fundada por mis besos. En ese instante se terminaron los libros, la amistad, los tesoros sin tregua acumulados, la casa transparentes que tú y yo construimos. Todo dejó de ser menos tus ojos. Porque el amor, mientras la vida nos acosa, es simplemente una ola alta sobre las olas. Pero ay, cuando la muerte viene a tocar a la puerta, hay solo tu mirada para tanto vacío. Solo tu claridad para no seguir siendo, y solo tu amor para cerrar la sombra. Pensé morir. Pablo Neruda, casi nada. Cuando uno tiene momentos psicológicos o mentales en los que necesita hundirse en algo, ¿cómo ves tú como terapia la lectura de poesía, Manuela? Yo la veo buena. Claro. Sí. Nos saca de muchos atolladeros. Yo creo que sí, porque la poesía es algo que lleva una interpretación también muchas veces muy subjetiva. Sí. Y las personas necesitan eso, su propia... La cura muchas veces es la propia subjetividad, ¿no? Claro, claro. La subjetividad... fíjate, eso me interesa mucho que me digas tu opinión, que esa subjetividad nos hace más grandes y sin embargo el mundo cotidiano, desde Facebook hasta Instagram, nos quiere hacer a todos iguales y tenemos esa sensación que nos tenemos que parecer a algún grupo de algo. ¿Cómo se entiende que la subjetividad es lo que nos hace más felices, el ser uno mismo, y por otra parte tenemos agresiones cada día para que seamos iguales todos? Pues la pregunta es súper interesante, o la reflexión, porque realmente eso es algo por lo que también luchamos en la asociación, ¿no? Porque todos somos, me encanta la frase de todos somos iguales pero con diferentes necesidades. Claro. Y esto significa que tenemos que respetar que haya diferencias. Precisamente las personas altamente sensibles somos un 20% de la población, pero eso no significa que tengamos que o sea, tú te calificas como altamente sensible. Sí, yo también. ¿No? Bien, bien. Al contrario, forma parte, son igual de necesarias que las personas que no son altamente sensibles. Sí. Y
y bueno, y esta integración, este respeto hacia esa diferencia, lo que puede ocurrir también y lo que ocurre en la sociedad es que muchas veces no se encaja como persona altamente sensible porque hemos creado en estos últimos años una sociedad muy contraria a las necesidades de una persona altamente sensible. Claro. Hemos creado una sociedad de competitividad, perdón, de rapidez, de exigencia, y la persona altamente sensible es más de colaboración, de tranquilidad, de vivir espacios más abiertos o más naturales, más tranquilos. Entonces, pues esas diferencias... Mira, y si nos retrotraemos a ese espacio temporal del niño, de la infancia, psicológicamente, por lo que he leído, por lo que hablamos en general, todo se traduce en problemas de la infancia. Parece que cualquier cosa hay que retrotraerse a qué nos pasó en la infancia. ¿Tan es así, Manuela? La infancia es muy importante porque precisamente cuando se va desarrollando la autoestima, cuando se van generando esos esquemas mentales de la educación, ¿no? En la infancia es donde más repercute la educación, todo lo que nos transmiten culturalmente. Entonces, claro, eso va generando la personalidad. Sí. Tenemos en cuenta que sí, nacemos con un temperamento y se va generando una personalidad que va influenciada por las características propias que se traen al nacer, pero también por las experiencias que se viven. De ahí es que sea tan importante, por una parte, trabajar en la infancia para no llegar a problemas luego en la edad adulta, sí, y tan importante explorar la infancia cuando estábamos trabajando con los adultos. Claro, pero por ejemplo, los que pertenecemos a una generación en la cual nuestros padres nos han reñido, nos han castigado, nos han ignorado a veces cuando procedía, nos han dicho esto es lo que hay y si no ya sabes lo que tienes que hacer, en fin, con una educación muy bonita pero muy firme. Ahora a un niño o a un hijo se le dice algo y que si se deprime, que si coge estrés, que no se le pueden decir determinadas cosas. Eso como se suele decir, ¿cómo se come, Manuela? Bueno, hoy en día la teoría nos dice que la educación democrática es la más adecuada. No, ni la ¿Qué directiva. ¿Qué es la educación democrática? Bueno, pues la que dices de nuestros tiempos... todo no, pero muchas cosas sí. La de generaciones más anteriores es la directiva, ¿no? La de aquí mando yo. Sí. La que sea demasiado flexible, más hippie, más sí, tampoco, ¿no? Porque tampoco genera un patrón cognitivo, o sea, de personalidad sí, idóneo, sino la intermedia, una democrática, donde se ponen normas, se ponen límites, por supuesto manda el adulto, ¿no? Las sí, normas las ponen los padres, pero al mismo tiempo se le da al menor responsabilidades y se le permite toma de decisiones dentro de un ámbito concreto, sí, no en sí, todo, por supuesto. Sí. ¿Y eso funciona? ¿Tú crees que así se hace una sociedad mejor? Vamos, digo, por los estudios, por lo que se iba avanzado, ¿se entiende que se mejora una población madura cuando la infancia se ha desarrollado así? Exacto, y además, si tenemos en cuenta la personalidad de cada cual, también es fundamental, porque incluso dentro de la misma educación, por ejemplo, la misma familia, el mismo centro educativo, luego cada niño, cada hijo o cada hija tiene una personalidad diferente. Y si estamos hablando, por ejemplo, de que sea persona altamente sensible, niño o niña altamente sensible, la forma de educar también, o de transmitir o de interaccionar con ese menor también tiene que ser diferente, respetando esas características, claro, porque no le va a afectar unas cosas que a otro niño o otra niña que sí le puedan afectar, y al contrario, y tampoco cuesta nada el hecho de tener en cuenta, no es meter a esos niños en una burbuja y sobreprotegerlos, pero sí entender, empatizar, que se puedan emocionar con determinadas cosas, claro, no reñir de forma exagerada a un niño que no sea altamente sensible, o estos niños que son como más espabilados, que les da un poco igual todo, le puedes reñir que al ratito no se acuerda, simplemente sabe que ya está, que eso no se hace. Pero en cambio a un niño o una niña altamente sensible, una riña, una regañina le puede suponer el seguir acordándose por la noche, al día siguiente pensar que ha hecho algo muy malo,
Porque ¿Y desmotivarlo también, Manuela? Exacto, desmotivarlo también en ese aspecto, ¿no? ¿Te refieres a que...? Bueno, si te riñen y tú ves que es una injusticia y te callas, generalmente te está haciendo que te cortes las alas o que ya no quieras, no te atrevas porque no soportarías otra riña similar. Exacto. Y encima, además, los niños y niñas altamente sensibles son muy defensores de las injusticias, sean propias o ajenas. Sí. Y cualquier cosa puede ser una injusticia. Claro, sí. Mira, quiero que nos vayamos un poquito a mi mundo de esas exploraciones del menor, digo, en el ámbito forense, en el ámbito judicial, y muchas veces necesitamos el informe psicosocial y la exploración del menor, que es que su señoría hable, pregunte, razone con el menor por si quiere estar con un papá o con otro, cómo lo están educando, en fin, eso puede ser un horror. Desde tu punto de vista, ¿cómo se lleva a cabo esa exploración del menor psicológicamente y en qué consiste un informe psicosocial, Manuela? Bueno, no tiene por qué ser un horror. Explicando bien las cosas, teniendo en cuenta eso, como es cada niño o cada niña que tenga que acudir a una situación de este tipo, no tiene por qué ser precisamente un trauma. Al fin y al cabo es hablar con una persona, con un adulto, y los niños hoy en día están muy acostumbrados. En los colegios hacen muchas actividades complementarias, excursiones o bien exposición, ya están haciendo muchas exposiciones orales. O sea, los niños están hoy en día muy acostumbrados a todo este tipo de cosas. Todo es como se le enfoque. Si se le enfoca como algo traumático, como algo de, en el ejemplo que has dicho, por ejemplo, una separación, se le enfoca como una guerra, como un problema entre los adultos y les implica a ellos, ahí sí puede ser un problema. Pero claro, si se les enfoca de forma natural y simplemente tienes que hablar y ser sincero y explicarle a esta persona pues lo que te pregunten de forma natural, no tiene por qué suponer Claro, nada. pero imagínate que es un niño de 12 años, una niña de 12 años o más de 12 años y sabe este niño que si dice una cosa le va a perjudicar a la mamá o al papá o viceversa. Tiene esa carga emocional de que lo que responda sabe que va a perjudicar a su papá o a su mamá que tanto quiere. Y por eso te digo, claro, el horror, sí, desde el punto de vista infantil. Sí, ¿no? Pero hoy en día están muy preparados los profesionales para no llevarlos en ese camino. De hecho, se les dice, a ver, lo que se habla aquí, primero, que va a ser privado y confidencial, segundo, que lo que digas no va a repercutir en la decisión que se tome, no es tu responsabilidad el resultado de lo que tenga que suceder luego, se les quita esa carga de responsabilidad. Sí. Ajá. Y con posterioridad, es decir, la vida de ese menor cuando ve una guerra, que esa sí la ve en muchos divorcios, ¿tú tienes casos en los que has de reciclar de alguna manera a esos menores, Manuela? Exacto, yo llevo muchos años trabajando con familias que acuden por problemas de este tipo. Y bueno, la primera pauta que le doy a los padres es precisamente esa, que los niños, que los hijos tienen que mantenerlos al margen de los problemas de los adultos, ¿no? Entonces, a ver, todo lo que tengáis que hablar, decir entre vosotros en privado, incluso si estáis en la misma casa, pues que no estén los niños, porque aunque estén en la otra punta de la casa, los niños claro, se enteran de todo. Sí. Entonces todo en privado, sin que ellos sean moneda de cambio de dile a tu padre o dile a tu madre. Y cuando los adultos no hacen caso, pues también entrenamos a los niños. También hay formas de trabajar con los menores para explicarles cómo pueden mantenerse ellos al margen de la guerra, entre comillas, o de los conflictos que vayan surgiendo en la casa. Muy interesante. Bueno, pues ahora yo le voy a proponer a Manuela 10 palabras y igual que tú haces un análisis, no digo psicoanálisis, un análisis solo, pues a través de 10 palabras igual tenemos un conocimiento de ti distinto y compatible con el de esta entrevista, ¿te parece? Me parece. La primera palabra es mente. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Qué me viene a mí? Sí, con la palabra mente, ¿qué significa para ti? Para mí significa todo, ¿no? Porque al fin y al cabo todo está en la mente. Sensibilidad.
Sensibilidad. Bueno, esto es me supone el día a día, ¿no? El día a día. El día a día. Éxito. Éxito, yo creo que el éxito está en el interior de cada uno. Fracaso. El fracaso es algo a lo que hay que superar, ¿no? O sea, un reto. Oportunidad. Oportunidad. Pues creo que la vida está llena de oportunidades y que hay que aprovecharlas. Toxicidad. Toxicidad. Pues algo de lo que hay que alejarse. Empatía. Empatía, pues esa capacidad de poder ponerse en la piel del otro, aprovecharla. A mí me llama eso a aprovecharla hacia el lado positivo, ayudar. Motivación. Motivación, algo súper importante, lo que necesitamos cada día para seguir adelante. Viaje. Viaje, placer, disfrute. Y la última, psicología. Psicología. Para mí psicología, mi profesión, mi trabajo, mi vida y mi motivación también, ¿no? Algo que me lleva pues a lo que más me gusta, ayudar a las personas. Muy bien. Bueno, pues ustedes saben que una de las cosas que más nos motivan a nosotros también es la lectura siempre en este programa de un poquito de Don Quijote de la Mancha. Yo le voy a proponer a Manuela que nos lea este capítulo 23 de las admirables cosas que el tremendo Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. A sus dos clarísimos oyentes, los que en la cueva de Montesinos había visto, comenzó Don Quijote a hablarle del modo siguiente. Todo suyo. A obra de 12 o 14 estados de la profundidad, desde mazmorra a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas. Éntrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros, que lejos le responden, abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo a tiempo, cuando ya iba cansado y mohíno de verme, pendiente y colgado de la soga, caminar por aquella oscura región abajo sin llevar cierto ni determinado camino. Y así determiné entrarme en ella y descansar un poco. Di voces pidiéndoos que no descolgaseis más la soga hasta que yo os lo dijese, pero no debisteis de oírme. Fui recogiendo la soga que enviabais, y haciendo de ella una rosca y rimero. Me senté sobre el pensativo, además, considerando lo que hacer debía para callar al fondo, no teniendo quien me sustentase. Y estando en este pensamiento y confusión, de repente y sin procurarlo, me salteó un sueño profundísimo, y cuando menos lo pensaba, sin saber cómo ni cómo no, desperté de él, y me hallé en la mitad más bella, ameno deleitos, prado que puede criar la naturaleza, ni imaginar más discreta imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémelos y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto me tenté la cabeza y los pechos, por certificarme si era yo mismo el que allí estaba, o algún fantasma vana. Pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora. Ofreciéndoseme luego a la vista un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían del transparente y claro cristal fabricados, del cual, abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas salía y hacia mí se venía un venerable anciano, vestido con un capuz de ballena morada, que por el suelo la arrastraba. Ceñíale los hombros y los pechos una beca
del colegial de raso verde. Maravilloso. Bueno, aquí está demostrando Don Quijote un perfil psicológico en el que, aunque parece loco, realmente lo que tiene son desvaríos, pero el razonamiento es muy cuerdo y muy racional, con lo cual es un loco que no hace tonterías, sino simplemente que tiene alucinaciones, pero cuando se le pregunta sobre algo, razona cuerdamente. Aparte de que haya 1000 estudios psicológicos sobre Don Quijote, la figura de la locura dentro del mundo de la psicología, ¿cómo se trata generalmente, Manuela? Bueno, la locura de Don Quijote, ¿no? O en general, la locura en general, lo que solemos llamar locos o dementes. ¿Qué significa eso en la mente? Bueno, ya hoy en día tampoco se utiliza ese término, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que hay personas a lo mejor tan avanzadas, o sea, que ven las cosas tan complejas y con tanto avance, ¿no? Es un poco lo que le pasaba a Don Quijote, que al final podríamos plantearnos quién es el loco, qué parte es el loco. Hoy en día el loco es el que va por diferente, ¿no? Por un camino diferente, pero es que a veces ese camino diferente puede ser el avance, ¿no? Claro, sí, sí. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que se tolere que alguien coja por el medio del campo, como se suele decir, ¿no? Sí, pero así también es como surgen muchas veces las cosas nuevas, ¿no? Claro. Hay una canción muy bonita de Alberto Cortés que decía: y construyó castillos en el aire, ¿no? Y cómo la sociedad no puede permitir que nadie se sienta feliz porque está construyendo un mundo paralelo, aunque no le perjudica a nadie, pero no te toleran que tú seas feliz construyendo tu mundo. Claro, pero ahí la base, creo yo, que está el respeto, ¿no? Si esa persona a la que llamamos loco o a la que llamamos diferente es respetada porque no hace daño a nadie, claro, pues vamos por buen camino. El problema es cuando esa persona que va por el camino diferente es a costa de la toxicidad, ¿no? Una de las palabras que salieron. Claro, correcto. Bueno, pues ahora vamos a vamos a hacer una tregua en todo este camino y nos vamos a la parte gastronómica, la más puede ser más relajante dentro de la intelectualidad. Vamos a poner un vídeo sobre miren, este es una casa de comidas, lo que antes eran aquellas tabernas que se reconvirtieron en casas de comida y que hoy, pues dentro de esta cocina de Don Quijote, ahí están viendo pues los componentes de los chorizos, la morcilla, los duelos de quebrantos, el cordero, que el cordero es una parte fundamental de esas haciendas y de ese construir una gastronomía del caminante. No en vano, la venta, en concreto la venta de Puerto Lápice, donde se le arma caballero a Don Quijote, es una sustentadora de esos caminantes que venían del norte en dirección a la Andalucía y viceversa, que de Andalucía subían a Castilla y hacia Aragón y más al norte, con lo cual ese sustento se proporcionaba a través de estas comidas lugareñas, donde por supuesto hay proteínas en gran modo, los vegetales, las hortalizas y esta manera de hacer las cosas a fuego lento, que luego te voy a preguntar, Manuela, cómo te desempeñas tú en la cocina. Bueno, y la presencia, la estética. Yo creo que en la gastronomía hay un componente estético que prima también mucho al condimento, ¿no? A la sustancia, a lo proteínico, la apariencia, que se come poco con la vista. Eso también es un aspecto psicológico de las personas, ¿no? El comer con la vista. Sí, que se sustentan más con las buenas mesas, con la estética, que con a lo mejor cosas más profundos o más introspectivas, ¿no? Bueno, yo creo que van en consonancia, ¿no? Una buena visión luego siempre suele coincidir con un buen sabor, ¿no? Un buen plato. Claro, porque fíjate, psicológicamente la estética, lo que nos ponemos, lo que nos vestimos, los complementos que utilizamos, influye mucho en el concepto y la percepción que los demás tengan de nosotros. ¿Hasta qué punto debemos ser conscientes de eso, Manuela? Bueno, que es un arma y también puede ser un perjuicio si nos catalogan de manera a lo mejor a veces incorrecta. Pero yo creo que la estética es fundamental porque es también parte de ti, es lo que te define. Tú llevas un tipo de ropa, de estilo, de peinado, porque es lo que te gusta, es lo que te identifica.
Por lo tanto, claro, es lo que transmites, pero al final es porque tú quieres transmitir eso. Entonces, forma parte de la persona y de la personalidad. ¿En qué proporción tú crees que un psicólogo o una psicóloga tiene que formar parte de una empresa para las decisiones empresariales? Manuela. Para las decisiones empresariales. Bueno, pero en tema de Contratar recursos humanos... gente, sí, pero también líneas de productos, cómo posicionarse en el mercado, cómo hacer un anuncio, qué va a opinar la gente. Un anuncio de televisión. ¿Qué componente psicológico hay detrás de un anuncio? Muchísimo, ¿no? Yo creo que sí, que hay... ¿Qué primaría en ti? ¿La música, la estética, la voz, la imagen, la ropa? Bueno, depende del anuncio, pero yo creo que influiría sobre todo lo que más transmita, dependiendo de qué se trate en concreto, lo que el público va a percibir. Muchas veces es un mensaje, las palabras hacen mucho juego. Claro. En definitiva, el mensaje, otras veces será a través de la visión, ¿no? de lo que se muestre, de la imagen. Bueno, pues entonces con ese mensaje y con esa imagen nos quedamos. Manuela, muchísimas gracias por haber estado en Lovato en compañía. Ha sido un lujo que pudieras hablarnos de todo este contenido. Muchas gracias y mucho éxito en tu doctorado, en tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Hemos tenido a Manuela Pérez, hemos hablado de psicología, de las altas sensibilidades, del mundo de los niños, de los mayores, de los complementos, de cómo nos posicionamos en la sociedad día a día y cómo debe funcionar nuestra mente. Se nos ha quedado un tema, pero como va a venir su hermano posteriormente, también hablar de psicología, hablaremos del estrés, casi nada. Hasta aquí llegamos, hemos tenido a Pablo Neruda, un poquito de la clave secreta de los números y por supuesto a Don Quijote. Todo eso con la gastronomía, con las palabras, con ustedes y con nosotros nos han hecho llegar hasta aquí. Muchas gracias, Lovato en compañía desde Jerez de la Frontera. Gracias. El caballero andante de fantásticas proezas. Son molinos, son gigantes, son ejércitos de Vegas. Que Don Quijote desfacen tuertos por doquier. No te rindas, caballero, nunca te dejes vencer.